En este teórico vamos a revisar conceptos básicos de inmunología que vamos a necesitar recordar para entender las diferentes respuestas inmunes o las respuestas inmunes específicas que se montan en respuesta a infección con parásitos. Entonces, en este teórico cubriremos algunos conceptos básicos de inmunología, como qué tipos de respuestas inmunes existen y su organización espaciotemporal. Y luego vamos a hablar de algunos factores específicos, tanto del hospedero como del ambiente y el patógeno, que determinan la respuesta específica. Finalmente vamos a cubrir los mecanismos de agresión parasitaria, es decir, cuáles son los mecanismos que emplean específicamente los parásitos, de los que vamos a estar hablando en el resto del curso, para ejercer su actividad patogénica. Lo primero que debemos recordar es que el sistema inmune consta de principalmente mecanismos inespecíficos o innatos que constituyen la primera línea de defensa y prevención, y también de mecanismos adaptativos que, como su nombre lo dice, intentan adaptarse al patógeno específico, respondiendo de manera más adecuada. En este esquema entonces vemos en la primera parte sobre la izquierda una aproximación de la escala temporal con la que se monta la respuesta de la inmunidad innata. La inmunidad innata, que es preexistente, evidentemente actúa de forma inmediata, mientras que la adaptativa, que se ve sobre la derecha del esquema, consta de componentes solubles, que son los anticuerpos, y componentes citotóxicos, que principalmente nos vamos a enfocar hablando de las células T. Y estos sistemas interactúan entre sí, pero la respuesta adaptativa se monta de manera específica días después. Entonces, en cuanto a la inmunidad innata, como ya mencionamos, consta de mecanismos preexistentes y responde de manera inespecífica o general. Entonces, podemos distinguir algunos mecanismos generales como son las barreras físicas y químicas que existen en nuestro cuerpo y componentes especializados cuyas funciones son particularmente en la defensa del hospedero. Entonces, vamos a describir por un lado los mecanismos de barrera que existen y por otro los componentes propios de la inmunidad innata. En cuanto a las barreras, podemos señalar como principales barreras la integridad de la piel y de las mucosas, la actividad normal de descamación de la piel que evita que los microorganismos se asienten, la acidez de las mucosas y el aclaramiento mucoso-ciliar que ocurre normalmente, las enzimas proteolíticas, las secreciones como las lágrimas y la saliva, el epitelio ciliar cuya función justamente es limpiar, digamos, el epitelio, la epiglotis, los esfínteres y juega un rol preponderante en la inmunidad la flora normal, que compite por nichos ecológicos, por un lado consumiendo recursos y por otro lado secretando sustancias antimicrobianas, modificando el pH del medio donde vive y, bueno, como ya mencionamos, compitiendo por nutrientes. Por otro lado, la inmunidad innata cuenta de tres mecanismos principales que pueden dividirse en el sistema de complemento, en algunos tipos celulares especializados y en mediadores de la inflamación. El sistema de complemento, que se esquematiza en este diagrama, deriva su nombre porque justamente complementa a las respuestas adaptativas del sistema inmune. Es un sistema muy complejo que consta de más de 20 proteínas, todas ellas sintetizadas por el hígado y por macrófagos que abundan en circulación. Y este sistema es capaz de responder inmediatamente frente a la infección por un microorganismo. Como se muestra en el esquema, las proteínas del sistema del complemento se unen a la superficie de los patógenos por tres vías, cuya vía clásica y más preponderante es la unión a superficies de patógenos que se encuentran previamente unidas a anticuerpos. Esta unión de las proteínas del complemento al microorganismo ocurre de forma secuencial, en una secuencia específica y altamente regulada, en la que cada proteína se activa sucesivamente por clivaje o por cambios estructurales que son inducidos por la unión de la proteína anterior. Es decir, es una vía altamente regulada. Una vez unidas al patógeno, las proteínas del complemento sirven varias funciones, es decir, tienen varios mecanismos efectores. Por un lado, pueden marcar a los patógenos para su reconocimiento por células fagocíticas, como ser los macrófagos, incrementando su fagocitosis. Este proceso se conoce como opsonización, como se esquematiza en la imagen que se muestra.
Y otras proteínas del complemento tienen la capacidad de combinarse entre sí formando poros en las membranas celulares que causan directamente la destrucción del patógeno por su lisis celular. Además del sistema del complemento, como ya mencionamos, el sistema inmune innato cuenta también con una variedad de componentes celulares circulantes que son capaces de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs en la superficie de los mismos, y estos pueden ser carbohidratos, polipéptidos o incluso ácidos nucleicos que sirven a estas células del sistema inmune para distinguir al patógeno del hospedero. En este esquema se muestran algunos de los tipos celulares que expresan receptores capaces de reconocer estos PAMPs, entre los cuales se destacan los macrófagos y las células dendríticas sobre la izquierda de este esquema, que son derivados de monocitos mononucleares y expresan receptores de reconocimiento de patrones, o sea, de los PAMPs, que se denominan PRRs. Los macrófagos, por su parte, son células fagocíticas, mientras que las células dendríticas, si bien también fagocitan microorganismos, su rol principal es el de células presentadores de antígenos y van a ir a activar los sistemas que generan anticuerpos específicos en contra de estos patógenos. Los eosinófilos, por su lado, sobre la derecha del esquema, son leucocitos de tipo granulocito que presentan una morfología clásica que se esquematiza en este dibujo de núcleo bilobulado y gránulos citoplasmáticos. Normalmente se encuentran en circulación unos 3 o 4 días, desde donde migran particularmente al epitelio y las mucosas, a donde ejercen su actividad y desempeñan un papel muy importante en la modulación de respuestas en reacciones alérgicas, ya que secretan proteínas que interfieren con la histamina, pero también juegan un rol importante específicamente en el control de infecciones por parásitos mediante la degranulación de proteínas catiónicas, es decir, mediante la liberación de los contenidos de sus gránulos. Los neutrófilos también se encuentran normalmente en el torrente sanguíneo y son los leucocitos más abundantes en circulación. Durante el inicio agudo de la inflamación son los primeros tipos celulares en migrar hacia el sitio de la inflamación, y esto está dirigido por quimiotaxis, es decir, responden a la presencia de ciertos componentes en el sitio de la infección, particularmente a la interleucina 8 y a interferón gamma. Y allí, una vez que llegan al sitio de la inflamación, ejercen actividad fagocítica y ejercen su actividad efectora fusionando el parásito que fagocitan con sus lisosomas. Finalmente, los linfocitos asesinos naturales o células NK tienen la capacidad de responder frente a células anormales, así que tienen un rol preponderante en lo que es la respuesta a células infectadas con patógenos intracelulares y responden secretando proteasas y perforinas que causan la lisis de la célula infectada. La unión de los receptores de reconocimiento de patrones a los PAMPs, es decir, del patógeno a las células del sistema inmune innato, que tienen la capacidad de reconocer estas marcas moleculares en los patógenos, desencadena la secreción de citoquinas que alertan al resto del organismo sobre la presencia de un patógeno. Las citoquinas son entonces mensajeros químicos que principalmente funcionan regulando la diferenciación, activación y proliferación de células especializadas del sistema inmune. Existen más de 40 citoquinas que difieren en cuanto a qué células las generan y el tipo de respuesta que producen. En este esquema se muestran algunos de los efectos que pueden tener las citoquinas. En particular vamos a destacar las interleucinas, que son una subclase de citoquinas y su nombre lo deben a que justamente regulan la interacción entre leucocitos, es decir, que regulan la interacción entre los componentes del sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Otro tipo de citoquina de acción temprana durante una infección es el interferón, que funciona advirtiendo a las células no infectadas de la cercanía de células infectadas.
Entonces esto tiene varios efectos sobre las células no infectadas que se esquematizan acá. Por un lado, causa que las células no infectadas, que potencialmente pueden ser infectadas, destruyan su ARN, disminuyan su síntesis proteica y alteren su expresión génica para hacerse más resistentes a la infección. Por otro lado, en células infectadas, el interferón activa los mecanismos de apoptosis o muerte celular programada y además media la activación de células del sistema inmune innato y adaptativo. Particularmente la activación de macrófagos. En cuanto a los procesos inflamatorios y estos mediadores de inflamación, las primeras citoquinas que se producen son en respuesta a una herida y son las conocidas como las citoquinas proinflamatorias, que como su nombre lo dicen, fomentan la inflamación. La inflamación, entonces, estas citoquinas resultan en el movimiento de neutrófilos y monocitos desde el torrente sanguíneo hacia el sitio de la infección, y esto está causado por un aumento en la permeabilidad de los capilares, dada por la producción de histamina por parte de los mastocitos residentes en el sitio de la herida. Los monocitos entonces se diferencian a macrófagos y a células dendríticas y juntos intentan controlar a través de la fagocitosis y la presentación de antígenos al patógeno invasor. Bueno, muy bien. Luego de la activación de la primera línea de respuesta, que es la inmunidad innata, comienzan a activarse los mecanismos de la inmunidad adaptativa. A diferencia de la inmunidad innata, como su nombre lo indica, la inmunidad adaptativa es justamente una respuesta adaptada y específica a cada patógeno, que además tiene la propiedad de que establece memoria inmunológica. En grandes rasgos, la inmunidad adaptativa se puede dividir como compuesta de una rama humoral que es llevada a cabo fundamentalmente por los linfocitos B, que producen anticuerpos, y en una rama citotóxica que es llevada a cabo fundamentalmente por los linfocitos o células T. La respuesta adaptativa consta de varias fases, que acá están listadas, e involucran el reconocimiento del agente, la identificación, activación y expansión del tipo celular apropiado para cada agente, ya sea a través de una respuesta humoral que involucre más a los linfocitos B que a los T, o a través de una respuesta más celular y citotóxica que involucre mayormente a los linfocitos T. Esto además va a causar la expansión clonal de la respuesta de los tipos celulares que van a llevar a cabo la respuesta apropiada. Se va a llevar a cabo la diferenciación de las células que están en reposo a células con fenotipo efector, como ya mencionamos. Se va a dar la respuesta propiamente dicha para la eliminación del patógeno, y luego existen mecanismos de inactivación de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, que van a bajar la respuesta una vez que está resuelto el problema. Dentro de las respuestas celulares o los mecanismos citotóxicos podemos identificar tres tipos de respuestas que se conocen como las respuestas de tipo TH1, TH2 y TH17. Estas respuestas tienen especificidad diferencial para diferentes tipos de patógenos. Generalmente los patógenos intracelulares, como algunos protozoarios y los virus, desencadenan respuestas de tipo TH1, que conlleva la secreción de interleucina 2 e interferón, cuyos efectos sobre otras células ya discutimos anteriormente. Los parásitos helmintos generalmente desencadenan una respuesta de tipo TH2 en respuesta a la interleucina 4 y secretando una variedad de interleucinas, mientras que los patógenos extracelulares y algunos hongos desencadenan una respuesta de tipo TH17. Acá vale la pena aclarar que este es un esquema muy simplista y que cada parásito en realidad desencadena una respuesta más o menos diferente. Estos detalles los vamos a ver más en profundidad en el próximo teórico, en el que vamos a discutir las respuestas que desencadenan cada tipo de patógeno. Por otro lado, la respuesta humoral estimula la expansión clonal de linfocitos B que producen anticuerpos que reconocen específicamente a cada patógeno.
Los anticuerpos van a presentar una estructura característica de su isotipo. En este esquema se muestra como ejemplo la estructura representativa de un anticuerpo de tipo IgE o IgG, pero en términos generales todos los anticuerpos van a constar de una región conservada e invariable, una región constante, y una región variable. La región variable es la región responsable del reconocimiento específico de un epítope en un componente antigénico del patógeno. Entonces, como ya mencionamos, existe una variedad de anticuerpos, cada uno con su estructura característica. Los primeros en producirse son generalmente los anticuerpos de tipo IgM, que son anticuerpos de baja afinidad, que luego dejan de producirse para dar paso a anticuerpos de mayor afinidad, como pueden ser los IgG o los IgE. Esta producción secuencial de anticuerpos nos permite, además de montar una respuesta más efectiva como individuos, a nosotros como clínicos en el laboratorio nos permite datar una infección, ya que la detección de IgM específicos puede dar cuenta de una infección reciente, mientras que la seroconversión a IgG puede reflejar una infección establecida hace ya un tiempo. Los anticuerpos IgR por su parte son característicos de las mucosas, o sea que los vamos a encontrar en la boca, el intestino, el estómago, mientras que los IgE los vamos a encontrar asociados a procesos alérgicos y particularmente vamos a ver que están involucrados en la inmunidad ante gusanos. Bien, es importante que recordemos que además de la respuesta inmune específica e innata, la respuesta general va a depender de la triada epidemiológica, que consta siempre de la interacción del hospedero con el patógeno, es decir, de factores del patógeno en sí mismo y factores del hospedero y también del ambiente. En ese sentido, hay varios factores propios del hospedero que afectan su respuesta, y algunos de esos se señalan en esta lista como importantes. Podemos destacar el estado inmunitario del hospedero, el estado nutricional del hospedero, la edad, el sexo y los factores hormonales y su raza. Por otro lado, vamos a ver que la respuesta que el hospedero monta va a depender también de factores propios del patógeno, como son su virulencia, la carga parasitaria, cómo y por dónde ingresó al organismo, su tropismo por ciertos tejidos o ciertos sitios dentro del organismo, y con qué mecanismos de evasión o de inmunomodulación viene equipado este patógeno. Por último, en esta diapo se resumen algunos factores del por qué los parásitos y los hongos son patógenos y el por qué se monta efectivamente una respuesta. Ya vimos en el teórico de introducción a la parasitología que el parásito exitoso es en realidad aquel que pasa desapercibido. Sin embargo, los parásitos y hongos ejercen mecanismos de agresión que van a determinar que se monten diferentes respuestas, ya que no todos los parásitos comparten los mismos mecanismos de agresión parasitaria. Entonces, en términos generales, se pueden agrupar como mecanismos de agresión por acción mecánica, que incluyen acciones obstructivas, expansivas, de compresión, perforación, irritación, etc., que llevan a cabo los patógenos. Agresiones de tipo químicas, es decir, enzimáticas o inmunoalérgicas, que se producen por productos de excreción o secreción de determinados patógenos. Acciones expoliadoras, directas o indirectas por la infección del patógeno. Acciones bacteríferas que pueden ser, por ejemplo, favoreciendo una cierta respuesta inmune que favorezca la susceptibilidad a las infecciones bacterianas. Y por otro lado, la presencia del parásito en el huésped constituye un estímulo antigénico, por lo cual se van a generar anticuerpos en casi todos los casos. Entonces, en el próximo teórico vamos a ver la inmunidad específica que se monta frente a estos diferentes mecanismos de agresión para entender un poco mejor cómo se responden a los diferentes parásitos y hongos.